Antes de comenzar con este segundo video propuesto por la cátedra, vamos a definir lo que es un motor asincrónico. Se le llama motor asincrónico o de inducción debido a que estos obedecen a la ley de Faraday ya estudiada. A estos se le aplica una corriente al estator, lo que genera un campo magnético que, debido al desfase que aparece entre las fases, que es de 120, se crea un campo magnético giratorio en el estator. Esto hace que, debido a la diferencia de polaridad entre el estator y el rotor empiece a girar. Este motor también puede ser utilizado como generador. Entre las partes que contiene un motor asincrónico encontramos tres grandes compuestos: la carcasa, el estator y el rotor. El estator es aquel que contiene los devanados y tiene como función inducir a un campo magnético al rotor. El rotor es el elemento al que se le induce el campo magnético, lo que hace que genere un giro. A partir de esto se convierte la energía eléctrica a energía mecánica. Y la carcasa tiene como función contener el estator y el rotor. Campo magnético rotante, máquina de dos polos magnéticos. Tomando un conjunto de chapas magnéticas, en la cual se ha realizado una serie de ranuras, se apilan con un elemento aislante entre ellas, formando un cilindro cuyo eje es perpendicular al plano, como se muestra en la imagen. Así obtenemos lo que se llama estator de una máquina eléctrica rotante. Posicionándonos en un par de ranuras opuestas diametralmente, como ser la superior y la inferior, y colocando una bobina que llamaremos U1, U2 de n espiras, la misma tiene un eje magnético perpendicular al plano de la misma, y que en este caso su dirección es horizontal, como vemos en esta imagen. Ahora se realiza el mismo procedimiento con la bobina B1-B2. Vemos que su eje magnético forma un ángulo de 120 grados con respecto al anterior, lo cual repetimos con la tercera bobina, W1-W2, colocando tres bobinas idénticas con su eje magnético desplazado en 120 grados geométricos, siendo el comienzo de las bobinas las indicadas con el subíndice 1. Para seguir, se unen las tres bobinas en un punto común, U2, B2, W2, con lo que las mismas quedan conectadas en configuración de estrella. Si alimentamos las tres bobinas mediante un sistema trifásico de tensiones, por las mismas circularán corrientes de igual módulo pero desfasadas eléctricamente en 120 grados, lo que queda demostrado al ver esta ilustración. Las corrientes que circulan dan origen a fuerzas magnetomotrices en cada una de las bobinas, cuya magnitud depende del número de espiras y del valor de la corriente instantánea. A los efectos del análisis, tomaremos para el estudio dos instantes, como ser las corrientes, para un ángulo eléctrico de 90 grados y 150 grados. La convención de signo a adoptar es que las corrientes son positivas si el lugar de entrada es U1, B1 o W1, y negativas si son salientes. Tal lo muestra la siguiente figura. En el esquema de la máquina, las corrientes entrantes se esquematizan con una cruz y las salientes con un punto. Luego, para el instante en el cual el ángulo eléctrico es 90 grados, la corriente IR es positiva, ya que entra por U1, y las otras dos son negativas, salen por B1 y W1, como se ve en estas figuras. Las corrientes en las bobinas originan fuerzas magnetomotrices, cuyas magnitudes y sentidos son los indicados en el esquema, en la cual se ha dibujado la resultante de las mismas. Vemos que se obtiene un campo magnético de dos polos. En la figura se ven las líneas de campo magnético que abrazan corrientes de igual sentido, y que, de acuerdo al indicado, el esquema corresponde a un sistema de dos polos magnéticos. Si efectuamos el mismo análisis, pero para el instante de 150 grados, los sentidos de las corrientes y las fuerzas magnetomotrices resultantes son las plasmadas en las siguientes reseñas. De la observación de los dos tiempos estudiados, llegamos a la conclusión que la fuerza magnetomotriz resultante se mantiene constante, y que la misma ha girado un ángulo geométrico de 60 grados, ante un avance de la corriente de 60 grados eléctricos. De la misma manera, se puede realizar el estudio para otros ángulos, llegando a que el campo magnético resultante obtenido, alimentando un conjunto de bobinas cuyo eje magnético está desplazado 120 grados geométricos,
por medio de un conjunto de corrientes desfasadas 120 grados en el tiempo. Es de módulo constante que gira a razón de una vuelta por cada ciclo que cumplen las corrientes. Máquina de 4 polos magnéticos. Tomamos un estator similar al anterior, pero con un número doble de ranuras, de forma tal que cada fase esté conformada por medio de 2 bobinas en serie, las cuales tienen su eje magnético en la misma dirección y ocupan 2 ranuras cada una, tal como se muestra en la figura, y que podemos apreciar en el siguiente esquema. Si alimentamos con un sistema trifásico, igual que en el caso anterior, y analizamos los mismos instantes de tiempo, llegamos a que se obtiene también un campo magnético rotante, pero conformado por 4 polos, y la velocidad del mismo es la mitad que en el caso anterior, o sea que por cada ciclo que cumplen las corrientes del campo, gira media vuelta, como se aprecia en los ejemplos de las siguientes imágenes. La velocidad del campo rotante se denomina velocidad sincrónica, y su valor en revoluciones por minuto está dado por la siguiente expresión. Velocidad sincrónica es igual a 60 por la frecuencia, sobre pares de polos magnéticos. Principio de funcionamiento del motor trifásico de inducción. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más utilizadas. Esto se debe a que son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparándolas con otras alternativas. Estos se utilizan para mantener velocidades constantes, ya que en estos tipos de motores se disminuye ligeramente la velocidad con un aumento de la carga en su eje. Este concepto será más ampliado en los próximos minutos. El estator de un motor trifásico de inducción está formado por un conjunto de 3 bobinas, las cuales son alimentadas por un sistema trifásico de corrientes, lo que da origen a un campo magnético giratorio de módulo constante. Este campo magnético gira a una velocidad denominada velocidad de sincronismo. Para comenzar a explicar el funcionamiento de estos, colocaremos dentro del estator una espira montada sobre un eje, donde su único movimiento permitido es el de rotación. Esto encadenará un flujo magnético que variaría con el tiempo, lo que dará origen a una fuerza electromotriz inducida, dada por la ley de Lent-Faraday. El sentido de la fuerza electromotriz inducida se puede obtener de acuerdo a la regla de la mano derecha, donde primero se coloca la palma de la mano derecha recibiendo en forma perpendicular el flujo magnético. Segundo, se coloca el pulgar en dirección contraria al sentido del movimiento del campo magnético, o sea, antihorario. Y tercero, el sentido del resto de los dedos nos indica el de la fuerza electromotriz inducida. Ahora, para poder determinar el sentido de las fuerzas, se sigue el siguiente proceso. Nuevamente, primero, se coloca la palma de la mano izquierda, recibiendo en forma perpendicular el flujo magnético. Se colocan los dedos en el sentido de la corriente y por último, el pulgar nos indica el sentido de la fuerza. En este caso, el conductor superior a la fuerza es hacia la derecha y en el inferior hacia la izquierda, como se ve en la figura de nuestro video. El primer tipo de rotor que vamos a explicar es el rotor bobinado. Estos cuentan con un devanado trifásico de cobre puesto en la ranura del motor que va conectado a 3 anillos metálicos por uno de sus extremos, en tanto que por el otro lado se conectan en estrella. De este modo se puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico, facilitando un control de la velocidad y corriente de arranque con un elevado par de arranque. Ahora vamos a pasar a explicar el rotor de jaula de ardillas. Este motor jaula de ardilla o rotor en cortocircuito es el más sencillo y utilizado actualmente. Se compone de 2 partes principales. Una, el estator, que es la parte estacionaria, y después el rotor, que es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases devanados a través de ranuras del estator. Cuando una corriente pasa a través de él, produce un campo magnético giratorio. Como dijimos anteriormente, la velocidad de rotación de un campo magnético es conocida como velocidad de sincronismo n sub s.
En un motor de inducción se usa algo similar a una jaula de ardillas, donde la corriente pasa a través de un estator devanado, produciendo un campo magnético rotativo. Así que la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla que se pone en cortocircuito por anillos extremos y éste empezará a rotar. De aquí viene el nombre motor inducido, ya que la electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar a esta inducción electromagnética, se colocan láminas de hierro dentro del rotor. Estas aseguran que la pérdida de corriente sea mínima, siendo una gran ventaja de estos motores trifásicos. Ahora la pregunta es, ¿a qué velocidad rotará el rotor? La velocidad del rotor igual a la velocidad del campo magnético, Nr igual a Ns. Como las velocidades son iguales, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Esto nos dice que la fuerza es igual a 0 en las barras del rotor. Así que el rotor irá más despacio. Por esto, los circuitos cerrados del rotor experimentan una variación en el campo magnético y la corriente inducida, y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Este rota con una velocidad menor que la velocidad de sincronismo. La diferencia entre la velocidad de sincronismo y la del motor se llama resbalamiento. Cuando el resbalamiento es igual a 1, el rotor está parado. Cuando el resbalamiento es igual a 0, el rotor está a la velocidad de sincronismo. Fuerza electromotriz inducida en el rotor. La FEM que se induce en el rotor depende de la velocidad del campo magnético del estator con respecto a los conductores del rotor. Cuando el rotor está detenido, ve pasar el campo magnético a la velocidad sincrónica, lo cual hace que esta situación, la FEM, tenga un valor máximo al cual llamaremos E2. A medida que el rotor empieza a girar y aumentar su velocidad, la velocidad relativa del campo magnético con respecto a los conductores del rotor disminuye y por lo tanto así lo hace la FEM inducida, hasta llegar a un valor igual a 0, si alcanza la velocidad de sincronismo. Aceptando que el aumento de la velocidad es lineal, los distintos valores que toma la FEM se pueden graficar de acuerdo a la figura mostrada. Frecuencia de las corrientes rotóricas. En forma análoga a la variación de la FEM inducida en los conductores del rotor con la velocidad, podemos decir que cuando el rotor está detenido, la velocidad relativa es la sincrónica y la frecuencia Fr de la FEM es la misma que la de las tensiones estatóricas, F. Y a medida que la velocidad del eje aumenta, la frecuencia disminuye su valor, llegando a 0 en el caso de girar a velocidad sincrónica. En la figura se encuentra graficada dicha variación. Ahora vamos a explicar el circuito equivalente de un motor de inducción. Un motor de inducción depende para su funcionamiento de que el circuito del estator induzca voltajes y corrientes en el circuito del rotor. Puesto que la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor de un motor de inducción es una acción de transformación, el circuito equivalente de un motor eléctrico de inducción terminará por ser muy similar al circuito equivalente de un transformador. Como en cualquier transformador, hay una cierta resistencia y autoinductancia en los bobinados primarios, estator, los cuales se representan en el circuito equivalente de la máquina. La resistencia del estator se denominará R1 y la reactancia de dispersión del estator X1. Ambos componentes aparecen justo a la entrada del modelo de la máquina. También, como en cualquier transformador con un núcleo de hierro, el flujo de la máquina está relacionado con el voltaje aplicado E1. La existencia de un entrehierro del motor de inducción que aumenta enormemente la reluctancia de la trayectoria del flujo y por lo tanto debilita el acoplamiento entre el primario y el secundario. A mayor reluctancia causada por el entrehierro, mayor corriente de magnetización se necesita
para lograr un nivel de flujo determinado. Por lo tanto, la reactancia de magnetización en el circuito equivalente XM tendrá un valor menor que el correspondiente a un transformador. Para modelar las pérdidas en el núcleo es necesaria además la resistencia RC. El voltaje interno del estator E1 se acopla con el secundario ER por medio de un transformador ideal de reacción de espiras AEF. Aunque en el caso de los motores de jaula de ardilla es difícil definir esta relación, existe una relación de espira efectiva para el motor. En un motor de inducción, cuando se aplica el voltaje de los embobinados del estator, se induce un voltaje de los embobinados del rotor. En general, cuanto mayor sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y el estator, mayor será el voltaje resultante en el rotor. El mayor movimiento relativo se da cuando el rotor se halla en estado estacionario, condición conocida como el rotor frenado o rotor bloqueado. El extremo opuesto se da cuando no hay movimiento relativo. El voltaje inducido en cualquier caso entre los dos extremos es directamente proporcional al deslizamiento, siendo ER0 el voltaje inducido con rotor bloqueado. Entonces, por lo que vemos en la fórmula, la reactancia del rotor de un movimiento de inducción depende de la resistencia LR, de frecuencia de voltaje y de la corriente del rotor. Por lo que llegaremos a la siguiente expresión, donde XR0 es la reactancia del rotor con este bloqueado y la FE es la frecuencia de la red. La resistencia del rotor se denomina RR, por lo que podemos ver en la siguiente figura. La corriente del rotor es IR. Si a esta la dividimos por el desplazamiento, nos quedará. Es posible tratar los efectos del secundario debido a su velocidad variable como causadas por una impedancia variable alimentada por una fuente de potencia de voltaje constante ER0. De esta forma, la impedancia nos queda como finalmente se traslada los voltajes, corrientes e impedancias del secundario al primario por medio de la reacción de espiras del transformador. Si ahora se hacen las siguientes definiciones, el circuito equivalente queda como la figura que vemos en la pantalla. La resistencia del rotor RR, la reactancia del rotor bloqueado XR0 y la relación de espiras son difíciles o imposibles de determinar en los rotores jaula de ardilla. Sin embargo, es posible tomar medidas que dan directamente los valores R2 y X2. Como el circuito equivalente realizado es para una fase del motor, se debe tener en cuenta que la potencia en juego de dicho circuito representa la tercera parte del mismo. En la figura se encuentra graficado el circuito equivalente y el flujo de potencia a través del mismo. La potencia trifásica absorbida desde la red de suministro eléctrico está dada por la raíz cuadrada de 3, por la tensión de línea, por la corriente de línea y por el coseno de phi. A esta potencia absorbida se le deben restar las pérdidas en cobre de las tres fases del estator, las pérdidas en el hierro del motor y por último las pérdidas en cobre de las tres fases del rotor. De esta forma obtenemos la potencia interna. La potencia que llamamos interna es la potencia que nos queda después de haber quitado todas las pérdidas electromagnéticas que tiene el motor, por lo cual nos indica que es la potencia que nos queda para suplir las pérdidas mecánicas, y la potencia que entrega en el eje al equipo que impulsa, que se denomina potencia útil. La cupla interna del motor está dada por la potencia interna sobre omega, es decir, la velocidad angular en radianes por sobre segundos. El valor de la cupla es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación, ya que la diferencia de valores es muy pequeña. En el momento de arranque, la velocidad vale 0 y el resbalamiento S toma un valor igual a 1. A medida que aumenta la velocidad del rotor, también lo hace la cupla, y después de pasar por un máximo, disminuye bruscamente. Esta cupla será máxima cuando la potencia que se consume en la resistencia del rotor sea máxima.
Este valor de la cupla máxima no depende de la resistencia del rotor, por lo cual el mismo se mantiene constante. Lo que se puede modificar es la velocidad a la cual se produce dicho máximo, mediante el agregado de resistencias al rotor, lo cual solamente puede realizarse en el motor con rotor bobinado. Esto hace que el valor de la cupla máxima se traslade a velocidades menores, con lo cual se aumenta el valor de la cupla en el arranque. La zona de funcionamiento es la que se encuentra a la derecha del valor máximo y a la velocidad en la que se iguale la cupla motora con la cupla resistente de acuerdo a lo mostrado en la figura. En esta zona el motor se adapta a pequeños cambios en la cupla resistente, a saber, si la cupla resistente aumenta, el eje del motor tiende a disminuir su velocidad, con lo cual aumenta su cupla motora hasta que ambas se igualan. Esto se ve en el punto A, y se mantiene hasta esa nueva situación. Si la cupla resistente se reduce, el eje del motor tiende a aumentar su velocidad, con lo cual disminuye la cupla motora y se equilibra en la nueva situación, el punto B. En esta zona, que es la de funcionamiento estable, la variación de la velocidad con la cupla es muy pequeña. Si analizamos el circuito equivalente, vemos que la resistencia que representa la carga en el eje en el momento de arranque S igual a 1 toma un valor igual a 0, es decir, un cortocircuito, y a medida que aumenta la velocidad va aumentando su valor hasta que en el caso de llegar a la velocidad sincrónica su valor sería infinito. De aquí que la corriente varía entre el momento de arranque y la velocidad nominal o de plena carga, siendo esta en el momento de arranque elevada y del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal, pudiéndose observar su variación en la curva de la figura. También vemos en la misma figura las curvas de potencia y cupla, que lógicamente tienen un comportamiento inverso al de la corriente. Los bobinados del estator pueden ser conectados en estrella o en triángulo, dependiendo la misma de la tensión de suministro y de lo que soporten dichas bobinas. A tales efectos, la bornera con la que viene equipado el motor trae normalizada su disposición y su esquema en el del dibujo. Las bobinas están conectadas como se muestra en la figura. Las distancias entre los bornes, tanto vertical como horizontal, son iguales, ya que normalmente cuenta con 3 chapas de cobre con 2 agujeros separados por dicha distancia, de forma tal de poder unir eléctricamente con ellas 2 bornes entre sí. De esa forma, los bobinados se pueden conectar en estrella o en triángulo de acuerdo a la disposición mostrada. Para efectuar la inversión del sentido de giro, se debe cambiar el sentido de giro del campo magnético rotante, para lo cual se debe proceder a cambiar la secuencia de alimentación invirtiendo la conexión de 2 de las fases. Determinación de los parámetros del circuito equivalente a través de un ensayo en el vacío. Se aplica al motor una tensión igual a la nominal y se lo deja girar libremente, sin ninguna carga acoplada a su eje. En este caso, la potencia que absorbe es consumida por las siguientes pérdidas. Pérdidas en el cobre del estator, pérdida en el hierro y pérdidas mecánicas. Las pérdidas en el cobre y en el hierro del rotor son despreciables, debido a que el flujo magnético que atraviesa el rotor tiene muy poca variación debido a la velocidad del mismo, que es cercana a la del campo magnético rotante. Esto hace que la FEN inducida sea muy pequeña y por lo tanto así lo serán las corrientes que se originan en el mismo. El circuito de ensayo se muestra en la figura siguiente. Previo a conectar el motor, se deberá medir la resistencia ómnica de los bobinados estatóricos, aplicando una tensión continua a los bobinados midiendo la corriente que pasa por los mismos. Si se puede tener acceso a las bobinas en forma individual, la medición es directa, pero si solo tenemos los bornes de alimentación, se debe tener en cuenta cómo están conectadas. Estas pueden estar conectadas en estrella o en triángulo. La potencia activa medida mediante los vatímetros es la suma de las pérdidas mecánicas, las pérdidas en el hierro y las de cobre del estator con la corriente de vacío. Si desconectamos estas últimas pérdidas, nos queda que la pérdida del hierro más las pérdidas mecánicas es igual a la potencia activa menos 3 por la resistencia por la intensidad al cuadrado. Para poder desglosar las pérdidas en el hierro de las mecánicas, se procede a efectuar el siguiente ensayo. Primero, se procede a medir las lecturas de los instrumentos con el motor en vacío y tensión nominal. Segundo, se procede a disminuir la tensión aplicada, con lo cual las pérdidas en el hierro disminuyen en forma cuadrática con dicha disminución, mientras que en las mecánicas permanecen constantes, ya que la velocidad prácticamente no varía. Se miden los valores. Tercero, se traza un gráfico
llevando en abscisas la tensión aplicada y en ordenadas la suma de las pérdidas en el hierro y mecánicas, de acuerdo a la figura mostrada. Cuarto, con los puntos obtenidos de los ensayos trazamos la curva interpolando, siendo la misma una parábola. Quinto, se extrapola hasta el valor de la tensión igual a 0, donde corta el eje de la abscisa, obtenemos el valor de las pérdidas mecánicas. Como la velocidad del rotor es cercana a la del sincronismo, la resistencia rotórica reflejada en el estator tiene un valor muy grande, estando en paralelo con la reactancia de magnetización y con la resistencia de pérdidas en el hierro. Debido a que la corriente de magnetización tiene un valor elevado, dado el espacio de aire entre estator y rotor, es decir, reactancia pequeña, el circuito equivalente para este ensayo nos queda, tal como el que se muestra en la figura. Quedando reactancia inductiva 1 más la reactancia del motor igual a la raíz de la impedancia al cuadrado menos la resistencia 1 al cuadrado. Ensayo a rotor bloqueado. Este ensayo se efectúa bloqueando el eje de la máquina, con lo cual la velocidad del mismo será nula. En este caso, en el circuito de ensayo nos quedará según la figura mostrada. Al mismo se le aplicará tensión reducida a los efectos de no superar la corriente nominal o de plena carga del motor, para no sobrepasar su temperatura admisible, aunque el ensayo se debe realizar con rapidez, ya que al estar el rotor detenido no hay ventilación forzada. Como el resbalamiento en este caso es igual a la unidad, la resistencia que representa la carga es nula, con lo que el circuito equivalente en esta situación lo aproximamos al de la siguiente figura. La medición de potencia activa en esta situación nos indica las pérdidas en el cobre del estator y del rotor, ya que las pérdidas en el hierro o tensión reducida las despreciamos. De lo que obtenemos que la potencia activa es igual a las pérdidas en el cobre del estator más las pérdidas del cobre del rotor. Eso es igual a 3 por la intensidad al cuadrado por la resistencia 1 más la resistencia 2 y 1. Como en el ensayo anterior medimos la resistencia del estator, nos quedan las siguientes fórmulas. Adoptando que x1 es igual a x2, podemos decir con el valor obtenido del ensayo en el vacío que la reactancia inductiva del motor es igual a la reactancia 1 más la reactancia del motor menos la reactancia 1. El par motor resistente es la oposición que el propio sistema ejerce al movimiento de sí mismo, mientras que el par motriz es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. Analizando el gráfico podemos ver que el par resistente aumenta con la velocidad. Cuando se igualan el par resistente y el motriz, la velocidad se mantiene constante, es decir, se estabilizará. En cambio, cuando m sub r es mayor que m sub m, se desacelera, mientras que en la situación inversa se acelerará. Considerando conjuntamente al par velocidad del motor, tenemos el par de arranque, el par máximo y el par nominal, es decir, para el que se diseña el motor, y el par en vacío, donde la potencia útil es nula. Hay que notar que la velocidad nominal n sub n siempre será menor a la velocidad del sincronismo, n sub s, debido al deslizamiento. En la relación intensidad-velocidad se ve claramente cómo la intensidad es en un principio muy elevada con respecto a la nominal. Aclaramos que la intensidad de un motor es una característica definida por el mismo. Sistemas de arranque de un motor asincrónico trifásico. Arranque directo. Este método se utiliza para motores de pequeña potencia, menores a 5 kW. Un motor arranca en forma directa cuando en sus bornes se aplica directamente la tensión nominal a la que debe trabajar. Si el motor arranca a plena carga, el bobinado tiende a absorber una cantidad de corriente superior a la nominal, lo que hace que la línea de alimentación incremente considerablemente su carga, y como consecuencia directa disminuye la caída de tensión. La intensidad de corriente durante la fase de arranque puede tomar valores de entre 6 a 8 veces mayores a la corriente nominal del motor. Su principal ventaja es el elevado par de arranque, que es de 1.5 veces mayor al nominal.
Este sistema de arranque directo consta de dos partes diferenciadas, el circuito de mando y el circuito de potencia. El circuito de potencia es el encargado de alimentar al motor. Este está compuesto por los contactores, los elementos de protección como el magneto térmico y el relé térmico. Y acoplado el relé térmico al contactor se obtiene el guardamotor, cuya función es proteger el motor de sobrecargas. Para lograr la inversión de giro deseada bastará con conectar dos conectores en paralelo. Uno le enviará a las tres fases en un orden y otro contactor intercambiará dos de las fases entre sí, manteniendo la tercera igual. En el circuito de mando tenemos que tener la precaución de que los contactores no puedan funcionar a la vez. Para ello se montará unos contactos cerrados en serie con la bobina de los contactores contrarios. Para que el giro del motor sea derecho, se pulsará en el control de mando el pulsador derecho, llegando la corriente a dicho contactor. Para que el giro del motor sea hacia la izquierda, se pulsará el pulsador izquierdo, pasando la corriente por el contactor correspondiente. Arranque estrella triángulo. Para este tipo de arranque es necesario disponer de un motor con los 6 bornes, 2 por bobina. El mismo consiste en arrancar el motor con sus bobinados conectados en estrella y luego, que alcance una cierta velocidad, cambiar la conexión al triángulo, recibiendo plena tensión. Gráficamente podemos ver lo que sucede en este arranque. La cupla en conexión triángulo, la cupla en conexión estrella y el momento del cambio a la velocidad del régimen n sub n. Con esto se logra reducir la corriente de línea a la tercera parte, pero también la cupla se reduce a la tercera parte. Al alcanzar la máxima velocidad, el motor se desconecta momentáneamente y a continuación se conecta en triángulo para alcanzar la velocidad nominal n sub n. Puede suceder que durante la desconexión aparezca una pequeña pérdida de par y un pico de corriente. Este tipo de arranque es el más utilizado por su sencillez, precio y prestaciones, sobre todo para arrancar en vacío o con par resistente débil. La secuencia de arranque consiste en cerrar la llave seccionadora para habilitar con tensión al sistema. Luego se cierra el contactor K2, con lo cual se forma la estrella de las bobinas del motor, y también se cierra el contactor K1, con lo cual el motor recibe tensión del sistema de alimentación y se produce el arranque. Después de un cierto tiempo predeterminado, de acuerdo al tipo de motor, se abre el contactor K2 y se cierra el K3, con lo cual los bobinados se conectan en triángulo y trabaja a plena potencia. Este proceso por lo general se realiza en forma automática y con enclavamientos que no permitan efectuar maniobras erróneas que puedan perjudicar el sistema. Por ejemplo, los contactores K2 y K3 no pueden estar simultáneamente cerrados, ya que estaríamos en presencia de un cortocircuito. En el circuito de mando del arranque estrella-triángulo, la secuencia consiste en apretar el pulsador S3Q para que circule corriente por el contactor de línea K1 y el contactor de la conexión estrella K2. Luego, al soltarse SQ3, se energiza el temporizador K4T, se abre el contactor de la conexión estrella y se cierra la rama del contactor triángulo para finalizar el arranque. Arranque con resistencia estatórica. El principio consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida mediante la inserción de resistencias en serie con el devanado. Una vez estabilizada la velocidad, las resistencias se eliminan y el motor se acopla directamente a la red. Normalmente se utiliza un temporizador para controlar la operación. Colocando resistencias en serie con el estator, se puede elegir la tensión de arranque y por lo tanto la intensidad de arranque. El motor arranca en 2 o más etapas, conectando una resistencia en serie con cada bobinado del estator. El valor de la resistencia se reduce en cada etapa. Cada etapa necesita un contactor enclavado y una temporización. El esquema de maniobra está representado por 3 fusibles, un relé térmico, 2 interruptores, un temporizador y 2 conectores. Al pulsar S1, entra en funcionamiento KM1 y KA1. Transcurrido un tiempo, KA1 temporiza y cambia KM1 por KM2, dejando desconectadas las resistencias estatóricas y conectando el relé térmico de seguridad F2. Cuando pulsamos S2 se desconecta KM2 y F2 e inicia el paro del motor. En el esquema de potencia se puede ver la representación de las resistencias estatóricas. No se pueden representar en el esquema de maniobra porque no son un elemento de control. Además, todo el circuito de maniobra es precisamente para controlar dichas resistencias.
Un arranque por autotransformador se realiza mediante un autotransformador con varias salidas. Al principio, el motor se conecta a la salida de menor tensión, conmutando a continuación a salidas de voltaje superior a medida que la velocidad se incrementa hasta llegar a la tensión nominal. Normalmente se realiza en 2 o 3 etapas. Cada etapa requiere un contactor, que necesita ser controlado mediante un relé retardado en caso de un arranque automático. Aquí tendríamos el circuito de potencia y llegarían las 3 fases hasta KM1, que sería el encargado de gestionar la potencia máxima. El contactor número 2 y el contactor número 3, que serían los encargados de gestionar el autotransformador. En el circuito de mando vemos que el circuito pasa a través de un relé térmico, el pulsador de paro y el pulsador de marcha. A su vez pasa por el contacto cerrado del KM1, que sería el que controlaría la potencia máxima. Presionando el pulsador de marcha tenemos la realimentación a través de K3. Activaríamos KM3, KM2 y el temporizador que está asociado a KM2, que es este que está aquí. Entonces, en cuanto pase un cierto tiempo, se activaría el normal abierto a la conexión y el contactor número 1, que es el que transferiría la potencia total. De tal manera que como tenemos conectado al normal cerrado, este se abrirá, con lo cual estos contactores dejarán de funcionar y dejaremos de enviarle tensión al autotransformador, activando la potencia total de las 3 fases y obteniendo la potencia máxima del motor. El arranque con resistencias rotóricas solo se puede aplicar a motores con rotor bobinado. Las resistencias conectadas a él a través de anillos rozantes se van reduciendo a medida que el motor acelera y finalmente se pone en el cortocircuito manual o automáticamente si el motor está provisto de algún conmutador centrífugo. En el circuito de potencia se activaría KM1 y activaría el motor con las resistencias en cortocircuito. Una vez pasado un cierto tiempo se activaría KM2 quitando las resistencias. En el circuito de mando pasaría la fase a través del normal cerrado del relé térmico. Tenemos también el pulsador de paro, el pulsador de marcha que alimentaría directamente a la bobina de KM1, que sería el que activaría las resistencias, que tiene la realimentación a través de KM1. Este contactor tendría un temporizador activado. En cuanto se energiza, se activa el normal abierto a la conexión KM1. Cuando pasan unos segundos, este activaría KM2, que sería este de aquí, y quitaría las resistencias. Como conclusión, mencionamos lo interesante de conocer el funcionamiento de los motores asincrónicos, de gran utilidad hoy en día, debido a sus múltiples aplicaciones en el ámbito industrial, sus aspectos contributivos y prestaciones ofrecidas. Además de conocer el motor en sí mismo y las partes que lo componen, hemos identificado los diferentes tipos de motores existentes y cómo se comportan y funcionan, así también sus esquemas de arranque, hecho que nos posibilita ver en mayor detalle los temas desarrollados por la asignatura durante el año y cómo se complejiza la utilización de los campos magnéticos y eléctricos en sus diferentes configuraciones y los ensayos que se realizan, analizando también las gráficas correspondientes a cada caso. De este modo, hemos podido conocer los diferentes tipos de motores asíncronos, destacando la utilidad y necesidad que implica a nuestra profesión el conocimiento de los motores que utilizan las industrias para generar la producción de bienes y servicios.